El proyecto propone un criterio novedoso porque se tutela el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva, maximizando su derecho a la presunción de inocencia. Este criterio se inscribe en la línea jurisprudencial que protege y salvaguarda una democracia inclusiva o incluyente, pues busca reintegrar al cuerpo de ciudadanos a personas que históricamente han sido discriminadas o relegadas de los procesos comiciales. El reconocimiento del derecho al voto activo de los reclusos no sentenciados es acorde con los más recientes estándares fijados por la Corte Interamericana y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la tutela de derechos políticos de las personas en prisión. En cuanto al derecho comparado, en el proyecto queda muy claro que en diversos países no solo se garantiza el derecho al voto activo de los procesados, sino que incluso se reconoce a los sentenciados, tal como sucede en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Francia, en España. Así, la propuesta de reconocimiento del voto activo de las personas en reclusión toma en consideración lo resuelto por tribunales internacionales como lo establecido por las respectivas cortes constitucionales de diversos países, y en específico la Corte Interamericana, que determinó que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos. Por su parte, el Tribunal Europeo ha resuelto en varios casos que son incompatibles con la Convención Europea aquellas normas en las que se prevé como pena la pérdida del derecho al sufragio mediante resolución judicial. La base fundamental del reconocimiento del derecho al voto de las personas en prisión es justamente el principio de presunción de inocencia que se encuentra previsto en el artículo 20 de nuestra Constitución Federal y que implica que toda persona imputada se presuma inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia definitiva y firme. La presunción de inocencia fue reconocida de manera expresa en la Reforma Constitucional de 2008, posteriormente en la Reforma en materia de derechos humanos de 2011, y se estableció que todas las autoridades en el respectivo ámbito de nuestra competencia interpretaríamos los derechos humanos de manera progresiva. En este sentido, no existe justificación válida para restringir los derechos políticos de las personas procesadas que no han recibido sentencia. Estoy convencido que en un Estado democrático incluyente de derecho se deben derribar las barreras que impiden a las personas en prisión preventiva ejercer los derechos que les faciliten el camino de regreso a la comunidad y evitar que su retorno sea una tarea compleja. Quiero ser claro en este contexto. En una democracia moderna no se justifica la muerte política de las personas en prisión preventiva. Por ello, reconocer el derecho al voto activo a los reclusos no sentenciados constituye una consecuencia lógica y necesaria de respetar y garantizar la presunción de inocencia. Máxime que con esta decisión se realiza una interpretación progresista y pro persona en favor de uno de los grupos más discriminados, a los que se priva de un derecho fundamental sin que exista una decisión firme en torno a su responsabilidad penal. Con ello, se eliminan restricciones innecesarias y desproporcionales al derecho de participación política de las personas sujetas a prisión preventiva. Con esta decisión, el voto activo adquiere una dimensión más amplia, en tanto implica un reconocimiento de la ciudadanía de las personas en prisión preventiva y se permite su participación en una democracia integral. Lo anterior resulta trascendente porque este reconocimiento constituye la manifestación real de su ciudadanía y la evidencia efectiva de su condición de pertenencia a una comunidad política. El criterio que se propone cambiará el paradigma en el ejercicio de derechos políticos de las personas en prisión preventiva, porque la suspensión automática de sus derechos sin posibilidad de participación mínima en la vida democrática ha implicado el olvido estatal y social de esta población. En cambio, con el criterio que se propone, se visibiliza a aquellas personas que están en prisión preventiva, a las cuales les ampara el principio de presunción de inocencia y que se encuentra en la propia Constitución. Con este criterio, nuestro país se coloca en pleno siglo XXI en materia de derechos humanos, ya que de manera reforzada los derechos políticos de las personas en prisión que no han recibido sentencia se garantiza. En el proyecto se hace una interpretación evolutiva, extensiva y progresiva de los derechos de las personas en prisión preventiva, para lo cual nos basamos en diversas sentencias de esta Sala Superior en las que se ha garantizado el derecho al voto activo de las personas de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, también tomamos en consideración los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
en el sentido de que la restricción a derechos políticos previstas en el artículo 38, fracción 2, no puede entenderse como una prohibición absoluta y debe ser limitado e interpretado conforme al principio de presunción de inocencia y al derecho a votar, que constituyen prerrogativas constitucionales en evolución. Al respecto, la Corte ha interpretado de manera evolutiva el derecho a votar de las personas en prisión y en forma alguna desconoce el derecho de las mismas durante su prisión preventiva. Importa destacar que la propuesta deriva de una demanda presentada por 2 personas indígenas tzotziles en reclusión, las cuales se enfrentan a discriminación multifactorial, tanto por su origen étnico como justamente por estar en reclusión, procesadas sin estar sentenciadas. Además, en autos no está controvertida la situación jurídica de esas personas indígenas respecto a que no han sido sentenciadas. Esa demanda de 2 personas indígenas que históricamente han sido discriminadas ha provocado un cambio de paradigma en el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión. Ahora bien, ante el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva, es importante señalar que en el proyecto se propone que de manera progresiva y paulatina el Instituto Nacional Electoral implemente una primera etapa de prueba antes de las elecciones de 2024 para garantizar ese derecho a las personas en esta circunstancia y reclusión. El mencionado programa será desarrollado por la Autoridad Electoral Federal en plenitud de atribuciones, estableciendo el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar, es decir, el mecanismo para tutelar el derecho al voto activo. Al desarrollar la primera etapa de prueba, el INE deberá tomar en cuenta una muestra representativa que abarque todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios, tanto femeniles como varoniles, con perspectiva de género e interculturalidad. Por lo anterior, el INE, al desarrollar la etapa de prueba del voto activo, implementará mecanismos también con visión intercultural. En el proyecto se destaca que el INE se podrá coordinar con diversas autoridades para poder llegar a este fin. Y es justamente el fin último, que las personas en prisión preventiva puedan efectivamente ejercer su derecho al sufragio. Presidente, magistradas, magistrados, el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión es un nuevo camino para lograr una democracia inclusiva o incluyente, en la que se destierren las restricciones injustificadas y se permite ejercer el derecho al voto de los reclusos no sentenciados. La interpretación evolutiva y progresiva de los derechos es un deber constitucional de todos los operadores de justicia, en especial de los tribunales constitucionales, por lo que este tipo de interpretación debe ser el eje rector de nuestras decisiones, a mi juicio. En otras palabras, el criterio del derecho al voto de los reclusos no sentenciados es inclusivo y puede evitar prácticas discriminatorias en su contra, de tal manera que no se les relegue de derechos políticos, los cuales están reconocidos en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. En fin, eso es justamente lo que me hace sostener el proyecto en sus términos. Presidente, con la añadidura que sugirió el magistrado Reyes.